Bienvenido a tuprofesorvirtual.com. En la lección de hoy aprenderemos sobre las técnicas que se utilizan para separar los componentes de mezclas homogéneas. En la lección Mezclas aprendimos que estas se clasifican en homogéneas, que son aquellas en las que podemos observar una sola fase, y en heterogéneas, que son aquellas en las que podemos observar dos o más fases. Recordemos que las mezclas son la combinación de dos o más sustancias sin que ocurra una reacción química. Los componentes de las mezclas se pueden separar mediante procedimientos físicos, los cuales pueden involucrar variación de la temperatura o de la presión, y procedimientos mecánicos, donde emplearemos filtros, tamices, membranas, entre otros. En esta lección nos enfocaremos en las técnicas y procedimientos aplicables a mezclas homogéneas, que por lo general son procedimientos físicos. El punto de ebullición, que es la temperatura en la que un líquido pasa al estado gaseoso, es una propiedad única para cada sustancia. Cuando tenemos mezclas homogéneas de líquidos, podemos aprovechar esa diferencia en el punto de ebullición para separarlos. En eso se basa la técnica de destilación. Para separar una mezcla homogénea de líquidos, ésta se calienta. Cuando se alcanza la temperatura que corresponde al punto de ebullición de uno de los líquidos, este se evapora. Luego, al pasar por la columna de enfriamiento, se condensa y posteriormente se recolecta. Esta fracción recolectada contendrá el líquido con el menor punto de ebullición, y en el balón donde originalmente estaba la mezcla quedará el líquido con el mayor punto de ebullición. Esto se conoce como destilación simple y es útil cuando debemos separar solamente dos líquidos. Si necesitamos separar más de dos sustancias, o si los líquidos a separar tienen poca diferencia en su punto de ebullición, utilizamos la técnica de destilación fraccionada. Es exactamente el mismo proceso anterior, pero se emplea una columna de fraccionamiento. En ella ocurren destilaciones sucesivas. Cada vez que se recolecta una fracción, se reemplaza el recipiente, así una y otra vez hasta que separemos todos los líquidos presentes. Para separar líquidos de sólidos, podemos utilizar la técnica de evaporación. Esta consiste en calentar la mezcla hasta que todo el solvente se evapore y nos quede solo el sólido. Si necesitamos recuperar el líquido, se puede condensar como vimos en la destilación. También se puede dejar al aire libre para que el solvente se evapore lentamente y el sólido quedará en el recipiente. Para separar mezclas de gases en líquidos, se emplean las mismas técnicas para las mezclas homogéneas y para las mezclas heterogéneas. Podemos disminuir la presión a la que está sometida la mezcla, agitarla o aumentar su temperatura de forma que el gas se libere. Para separar mezclas homogéneas de sólidos, también se emplean las mismas técnicas que se utilizan para las mezclas heterogéneas. Para ello debemos aprovechar ciertas diferencias en las propiedades de los compuestos que permitan separarlos. Por ejemplo, si hay diferencia en el tamaño de las partículas, utilizamos el tamizado. Si hay diferencia en sus propiedades magnéticas, utilizamos la imantación. Y si hay diferencia de solubilidad en un solvente específico, podemos usar la extracción con solvente, también conocida como lixiviación. Estas técnicas las puedes ver con más detalle en la lección Técnica de separación de mezclas heterogéneas. Existen varias opciones para separar mezclas de gases. Veamos dos de ellas. La licuefacción es un proceso en el que forzamos a los gases a pasar al estado líquido. Para lograr esto, disminuimos drásticamente la temperatura y aumentamos la presión. Una vez que todos los componentes están en estado líquido, se va elevando la temperatura o disminuyendo la presión. Pasarán al estado gaseoso uno a uno, como podemos ver en esta representación. Esto se debe a que tienen condiciones diferentes de evaporación. También se puede aprovechar las diferencias en el tamaño de las partículas y realizar la separación utilizando membranas. Estas tienen una permeabilidad selectiva.
Quiere decir que cuando hacemos fluir una mezcla gaseosa por un sistema de membranas, cada membrana actúa como una barrera física y deja pasar solo un tamaño específico de partículas gaseosas, permitiendo la separación. En esta lección hemos visto solo unas pocas de las técnicas de separación que existen. Además, las mezclas pueden contener dentro de su categoría combinaciones de los casos presentados, de tal forma que las técnicas a emplear serán una combinación de dos o más técnicas en un orden lógico. Hemos llegado al fin de la lección. Te invito a realizar los ejercicios relacionados con el tema. Hasta una próxima lección en tuprofesorvirtual.com.